lo primero que quiero resaltar es algo que se ha venido comentando y es lo valioso de los principios de Bogotá en términos de ser un documento que no se generó en el escritorio, sino se genera, se construye a través de las voces y las experiencias de los familiares de personas privadas de la libertad, en su mayoría de ellas, como ya lo hemos estado señalando, mujeres. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Secretaría del Sistema Penitenciario, hay 25,250 personas privadas de la libertad tan solo en la Ciudad de México. Todas ellas se enfrentan a diversas condiciones estructurales que en su conjunto vulneran o impiden el ejercicio de sus derechos humanos. En los últimos 6 años, esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido 45 instrumentos recomendatorios en los que se acreditó la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, tales como el derecho a la vida, a la salud, a no ser víctimas de tortura o malos tratos, entre otros. La mayoría de las quejas que motivaron la emisión de dichas recomendaciones fueron interpuestas por las familias de las personas privadas de la libertad, lo que sin duda vislumbra el rol de ellas y ellos en el respeto y ejercicio y defensa de sus derechos humanos. A lo anterior se suma la constante exposición e incidentes de violencia, de corrupción y estigma social que dificulta que las personas privadas de la libertad puedan alcanzar una vida social plena a su salida, lo que da cuenta de que el uso actual de la prisión en México dista mucho de seguir el ideal convencional y constitucional de la reinserción social. Y ahorita voy a regresar al final de ello, de la intervención con relación de lo que para mí es la gran discusión que nos coloca a principios de Bogotá y es cuidados y reinserción. En este sentido, si bien a veces se piensa que solo hay que abordar qué es y qué sucede con las personas de la libertad, en la realidad es necesario voltar a ver y observar lo que pasa en las familias, cómo se transforman las dinámicas y las afectaciones de sus integrantes, pues las consecuencias de que una persona sea privada de la libertad trascienden a familias completas, especialmente a niñas, niños y adolescentes y mujeres. Se vuelve especialmente grave cuando las personas se encuentran privadas de la libertad, lo están bajo figuras como la prisión preventiva oficiosa, en que ni siquiera media un juicio o una audiencia que permita conservar la garantía de sus derechos humanos y las que el coste social es alto para las afectaciones que vive su núcleo cercano. Dicha figura se declaró inconvencional en la sentencia relativa al caso García Rodríguez en contra de México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aún no se realizan las modificaciones normativas. Este organismo público de derechos humanos ha documentado de forma principal que las familias son víctimas de consecuencias económicas, sociales y emocionales que en su conjunto pueden contribuir a perpetuar una violencia institucional en su perjuicio. En primer lugar, existen afectaciones económicas porque no solo se pierde un ingreso para satisfacer las necesidades familiares al privar de la libertad a una persona, sino que en la mayoría de los casos quienes están afuera se convierten en el sostén económico para las personas privadas de la libertad frente a necesidades básicas que en todo caso el Estado estaría obligado a sostener, tal como es la alimentación, la salud, la higiene y el vestido. En segundo lugar, las personas familiares se enfrentan a afectaciones emocionales, más aún ante la falta de certidumbre sobre los procesos judiciales que las personas privadas de la libertad siguen desde la detención hasta los posibles traslados y situación jurídica. Los malos procedimientos no solo provocan síntomas físicos relacionados con el estrés y la ansiedad, sino que provocan que la familia se convierta además en una víctima dentro del sistema de administración y procuración de justicia. Mientras que en tercer lugar, las personas familiares viven afectaciones sociales relacionadas con el estigma que les persigue por tener dentro del núcleo familiar a una persona privada de la libertad. Lo anterior, en conjunto con todas las violencias que las familias de personas privadas de la libertad atraviesan, tal como nos narraban en el documental y personalmente Lucy, ponen en evidencia que no existe una política pública ni una visión unificada en el país y en los centros de privación de la libertad que voltee a ver a las familias.
Ante la falta de los estados en la adopción de medidas de protección integral hacia las familias de personas privadas de la libertad, así como la falta de políticas públicas que reconozcan la magnitud de los efectos de la privación de la libertad en la vida de los familiares, surgen los principios de Bogotá. Al respecto, señalo la importancia de que hayan logrado de forma efectiva la transversalización de la perspectiva de género, pues esto permite entender el impacto diferenciado que las mujeres tienen ante la privación de la libertad. Las mujeres que tienen a un familiar privado de la libertad reorganizan sus vidas para poder cuidar al hombre y a otras mujeres privadas de la libertad, llevándole comida, medicinas y otros bienes a los que no tendrían acceso por otros medios al tiempo que atraviesan por la limitación de sus derechos, la reducción de sus recursos y la marginación social, tanto en las visitas que realizan a los centros penitenciarios como fuera de ellos. En este sentido, me permito traer a colación algunos de los principios que se contemplan dentro del documento que hoy se presenta y que han sido abordados a lo largo de diferentes instrumentos recomendatorios de esta comisión ha emitido hacia personas privadas de la libertad. Principio número 2, el relativo a la salud, el cual Wendy y Ana refirieron también. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales del 2023, elaborado por el INEGI, al cierre del 2022, el 37.2% de las quejas o peticiones administrativas realizadas ante la autoridad penitenciaria estuvieron relacionadas con la falta de atención médica o psicológica. Es decir, estamos hablando de una tercera parte de las quejas. Al respecto, este organismo ha documentado en diversas recomendaciones que para garantizar el derecho a la salud física y psicológica de las personas privadas de la libertad es necesario reconocer que existen fallas estructurales, tales como la ausencia de infraestructura, material, capacitación, de organización y de apoyo psicosocial, que han provocado que los servicios se conviertan en un privilegio. De forma particular, la recomendación 11/2021 sobre la omisión de garantizar el más alto nivel de salud a personas privadas de la libertad en centros de reclusión de la Ciudad de México, este organismo documentó 14 casos en los que, derivado de la mala práctica, la falta de atención especializada, la falta de materiales, medicamentos adecuados para la atención de la enfermedad, se vulneró el derecho a la salud en perjuicio de quienes se encontraban privados de la libertad. La salud, y en este caso el derecho al nivel más alto de salud posible, es un pilar para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad. En los centros penitenciarios, la salud no puede estar a cargo de una persona, sino que todas las autoridades deben de tener el deber de forzado de custodia y deben de atender los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua, el acceso a la información y la alimentación adecuada, así como prestar especial atención a la prestación de servicios de salud mental, que debe ser considerado como un tema prioritario en tanto al sentido integral de la salud, lo que tenemos que tener y seguir construyendo posteriormente. El principio número 3, el derecho al vínculo familiar. Si bien únicamente el 1% de las quejas o peticiones administrativas de las que da cuenta el Censo Nacional del Sistema Penitenciario están relacionadas con la prohibición de visitas íntimas, familiares y o a personas defensoras, este organismo ha documentado que en los casos de prohibición de visitas o traslados de las personas privadas de la libertad a lugares donde no se encuentra su núcleo familiar, conlleva otras violaciones a derechos humanos, en tanto se dificulta que las familiares puedan brindar su apoyo para sostener necesidades básicas, y ya nos los comentaba Lucía ahorita mismo hace algunos minutos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado tiene la obligación de facilitar y reglamentar el contacto entre los reclusos y sus familias y de respetar los derechos fundamentales de estos contra toda interferencia abusiva y arbitraria, particularmente cuando se tratan de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En estos casos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha insistido en la importancia de garantizar el interés superior de la niñez en la determinación de casos de su estancia y permanencia en los centros penitenciarios. Principio número 10, relativo a los casos de muerte en custodia, ya Wendy y Ana nos referían también sobre este principio. Los principios de Bogotá establecen que la autoridad administrativa debe crear un protocolo de muerte en custodia
que implique información completa y verídica de las causas de la muerte en custodia, así como la investigación y sanción de los responsables en su caso, la vista de la autoridad competente, tal como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. Al respecto, este organismo estableció en su recomendación 02-2022 sobre la omisión en el deber de cuidado respecto al derecho a la vida por suicidio de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México, que las violaciones al derecho a la vida por omisiones en un contexto en que el Estado tiene una obligación reforzada de cuidado por ser personas que están bajo su custodia, son una violación grave a los derechos humanos. En todos estos casos, en los que la Comisión de Derechos Humanos ha documentado violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, se ha acreditado como víctimas indirectas a todas las personas familiares, pues son ellas y ellos quienes resienten afectaciones a nivel psicoemocional, físico y a la esfera familiar, económica y social. En este sentido, las vulneraciones a derechos humanos que viven las personas privadas de la libertad, así como sus familiares y específicamente las mujeres, nos deben llamar la atención de tejer una agenda de política pública y de lucha con el objeto que los principios a los que estamos aquí presentando tengan una referencia y un contenido en el cumplimiento para fortalecer su cumplimiento por parte del Estado mexicano. Celebro esta iniciativa, celebro que estemos aquí, iniciando lo que es de entrada, como lo decía María, pues de entrada la divulgación de los principios y de seguida, naturalmente, cuestiones que tienen que ver con incidencia en política pública y pues naturalmente pues celebramos que la Cancillería esté retomando esto para empujarlos en diferentes instancias en el marco del sistema universal y el sistema continental de derechos humanos. Quisiera simplemente cerrar con dos cuestiones que son para mí de gran importancia, que los principios empujan de manera muy contundente. Uno es el sistema de cuidados, el derecho al cuidado, y creo que aquí tenemos ahora sí que tener cuidado. A ver, toda la discusión sobre el sistema de cuidados emerge alrededor de entrada de algo que es muy claro y es la feminización de los cuidados. Pero tal parece que ahora podemos estar cayendo en el riesgo de pensar y sustituir todo lo que tendría que ser o sostener todo lo que tendría que ser la política de igualdad sustantiva respecto a las mujeres solamente relacionadas en este aspecto. Y no tenemos que olvidar que hoy por hoy, después de 20 años de instrumentos claros relacionados con los derechos a las mujeres, tenemos que entender que tenemos no nada más lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva, sino un camino paralelo que es el derecho de las mujeres a una vida de violencia, entre otros, cuya característica y lógica está ahí y a lo cual no podríamos alcanzarlo. Lo otro es que si bien es cierto, los cuidados, como lo dije, están feminizados, no implican un eje fundamental de trabajo, pero también involucran muchísimas otras discusiones que no tenemos que dejar afuera. Una de ellas, y me da muchísimo gusto, es esta, es tener estas miradas interseccionales que nos permiten ver a estas mujeres en específicos en la relación de la lógica del derecho al cuidado y la lógica de cuidados, ¿no? Pero también lo están las personas con discapacidad, en donde no podemos dejarnos confundir entre sistema de cuidados y sistema de apoyos. Es decir, hay muchas aristas en términos de estos y entonces tenemos que entrarle a la discusión seria de construcción, no de un sistema que se haga de retazos diciendo lo hacemos por todos lados y aquí integramos, sino partir del hecho de que no es nada más una lógica de coordinación, sino es una lógica de transversalización y de transversalización con mucho enfoque interseccional, lo que nos permitirá verdaderamente lograr y construir esto, que además es un derecho emergente, en los que se denominan así, como el derecho al cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que construirlo y tenemos que hacerlo y tenemos que tener muy fuertemente sobre qué estamos entendiendo de eso. Y otra, de suma importancia del mensaje de
de estos principios y buenas prácticas es cómo nos colocan en el centro otra vez la discusión de reinserción social. La reinserción social no se inicia cuando las personas privadas de la libertad están fuera. La reinserción social se inicia cuando personas que están ahorita privadas de la libertad no deberían de estar privadas de libertad, para empezar. Ese es el proceso. Y lo demás, además, es que si ya estás privado de la libertad, la reinserción social está cuando estás privado de la libertad y cuando tu familia está ahí rodeada. Es decir, la reinserción social no nada más es exclusivamente una visión individual sobre las potencias o no de una persona que puede ser exitosa como el sueño americano, ¿no? Sino básicamente en los esfuerzos de la obligación de un Estado alrededor de ese derecho también, y que implica que uno no sale de la nada a trabajar, que la gente se queda fuera y que en este sentido se quedan familias, y que una clave de reinserción social está ahí, cuando están ahí, y que finalmente tendríamos éxito en articular eso si cuando las personas que salen decir, que dejan de estar privados de la libertad, no tienen que preocuparse por eso, porque eso lo construimos en el camino y se fue construyendo en ese espacio. Entonces creo que por eso también son sumamente importantes esto y colocarlos ahí, y creo que pues nos dejan muchísimas tareas, y muchísimas gracias Documenta y a todo el equipo, la Ibero, las compañeras, activistas y familiares que logran darnos esto, que pues nos obliga a leerlos, a promoverlos y a hacer incidencia por ellos. Muchísimas gracias.